¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí ya en la 10ª sesión síncrona de este curso. Nos faltarán a lo mucho unas dos, quizás tres. Este, lo que quiero decir es que ya estamos en la parte final. Este, y pues bueno, qué bueno que llegamos hasta este punto. Falta poquito. Entonces, qué bueno. A mí me da mucho gusto que hayamos llegado a esta fase del curso. Este, he estado revisando sus tareas, he visto muy buenas tareas de sorprenderme. Qué bueno, me gusta que le estén poniendo ganitas ahí. Hay que ser muy estructurados al hacer la tarea, ser muy organizados a la hora de manejar los conceptos, utilizando las letras negritas, este, quizás letras un poquito más grandes cuando son títulos, el texto bien justificado, manejar también el tema de la ortografía es muy importante. De una buena ortografía, una buena redacción, tenemos la ventaja que el Word por ahí nos dice cuando algo no está raro, que no hace sentido, inclusive en un párrafo. Muy importante. Este, el manejo bien de las imágenes, muy bien. Hay gente que hace los trabajos en Canvas. La verdad, a mí honestamente no me gusta mucho que lo hagan así, porque les, ¿cómo les diré? Limita mucho a la hora que, que, que lo pasan a un Word o a un PowerPoint. El Canva está diseñado de una manera distinta y a la hora de pasarlo un Word o un PowerPoint, como que lo aprieta mucho y se ve muy amontonado. Y aparte, en algunas tareas me encuentro donde, como si las hojas las cobraran, quieren poner todo en una hoja y todo amontonado ahí. No todo, ¿verdad? La minoría. Pues hay más hojas, ¿verdad? Hay más hojas, entonces pudiéramos ser un poquito más ordenados. En lo general, trabajos muy bien estructurados. Este, Aún estoy revisando, me falta todavía bastantito, me falta un poquito más de la mitad, pero no se preocupen, no, va a estar completo eso. Por ahí les acabamos bueno, les puse yo el lunes unas preguntas, si mal no recuerdo, unas preguntas. No es un examen, es una actividad de preguntas, son preguntas muy importantes que las tengan porque seguramente esas preguntas van a venir en el examen, por eso es importante que las estudien bien, que las tengan bien claras. En otra clase fue la que puse en score. Este, entonces, bueno, vamos a dar esta clase, el parentesco y los alimentos. El parentesco es la parte donde ya se hace importante cómo está integrada la familia, ¿sí? Como les decía en otras ocasiones, a veces estamos viviendo en familia muy a gusto, y primos y primas y tíos y tías y abuelos y todo, y pues nomás es mi abuelo y es mi tío y mi primo, y ya parece que eso no tiene importancia. Sin embargo, pues a la hora que muere alguien, a la hora de heredar, por ejemplo, ahí es donde se hace importante, ¿sí? ¿Qué parentesco tengo con el que tengo aquí al lado? Con mi esposa, con mis hijos, con mis primos, con mis abuelos. Ahí es donde se hace importante el tema del parentesco, ¿sí? Y el tema de alimentos, pues es algo derivado, este, por ejemplo, de un matrimonio, ¿no? Y lo hacemos, en automático. El tema de alimentos no me refiero propiamente a alimentos en comida. Alimentos desde el punto de vista legal nos referimos a una
atención integral de los hijos, de los menores de edad. Alimentos significa, pues, propiamente alimentos, pero también significa educación, también significa atención médica. Entonces, como les digo, estamos casados y vivimos, lo hacemos de manera automática, si es que somos padres. Si somos hijos, pues mi papá, yo abro el refrigerador y ahí está la comida, ¿verdad? Yo prendo la luz y pues prende, sí, me baño y sale agua. Este, entonces lo vemos como muy normal. Pero a la hora que hay un divorcio, a la hora que hay una separación, se hace importante este tema, ¿sí? De quién debe dar alimentos y cuánta cantidad debe dar alimentos y el tema de alimentos al final se puede eh, este, interpretar en un valor monetario y y es cuando se exige, cuando se hace la obligación de darlos, ¿sí? Ya no es pregunta, ya no es en automático, ahora me los tienes que dar a fuerza, ¿sí? Lo dictamina un juez, este, y se tiene que respetar, ¿no? Hay los medios, legales para hacerlo valer, y aunque entiendo que en ocasiones no es fácil y hay gente que no cumple, etcétera. Hay una bola de variables. Eso está clarísimo. Pero es lo que les digo, como lo que ya hacemos de manera automática, de vivir en familia, de dar alimentos, de dar atención a la familia o de recibir atención de la familia de manera automática, ¿sí? De repente hay estos cambios y ahora es obligación y hay que determinarlos y hay que escribirlos en un papel, etcétera, cuando antes no era necesario. Por eso la ley tiene contemplada esta parte. Qué bueno que vivan en familia, qué bueno que están todos en familia, perfecto, que vayan a la iglesia, la moral, la ética, etcétera, todo lo que platicamos en la clase pasada. Pero cuando hay un problema, yo ya como Estado tengo listo cómo voy a reaccionar y cómo voy a cuidar que eso se lleve bien, ¿sí? Que se lleve dentro y de acuerdo al marco legal ya establecido, porque eso ya se determinó en un momento que ese era lo mejor, ¿sí? Entonces, por eso ustedes, ahora que sean abogados, pues van a ser los que van a vigilar que eso funcione, argumentando, bien argumentados sus posiciones. El poder de argumentación es importantísimo y si no tienen el conocimiento y las bases del derecho, pues no van a poder argumentar nada. En un momento dado, un abogado se va a poner enfrente y les va a decir con conocimiento de causa y conocimiento de la ley algún reclamo y ustedes van a quedar, si no tienen el poder de argumentar, es un indicativo, es un indicador que no saben la ley, que no la conocen bien, ¿sí? Entonces, por eso la especialización se hace, es una educación básica y luego se va a una especializada. Y así es esto. Vamos a dar inicio a la presentación. Les quise dar este paréntesis porque creo que es importante. Muy bien. El parentesco y alimentos. Déjenme quitar aquí. Voy a quitar no lo tengo. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Dice el parentesco, dice, dos son las fuentes principales del derecho familiar. Acuérdense que al principio del curso hablamos de fuentes formales del derecho y que era la costumbre, la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Aquí estamos hablando de dos de las fuentes principales, pero del derecho familiar, no del derecho en general, del derecho familiar. Es el parentesco y el matrimonio. El parentesco, por eso es una fuente, porque
De ahí surgen un montón de situaciones, perdón, contempladas en la ley para atender lo que ya les dije al momento que hay un problema. El matrimonio, pues no se diga, ¿no? El matrimonio no se diga, es el nacimiento de un núcleo de muchas cosas, ¿sí? De una familia, de un núcleo familiar, perpetuar la especie y todo esto para lo que fue diseñado, ¿sí? Pero también al momento de ir creciendo la familia, de que nacen los hijos, pues se van creando un montón de derechos y obligaciones. Por eso se consideran las fuentes principales del derecho familiar, ¿sí? Parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas en virtud de la consanguinidad. ¿Qué significa consanguinidad? De la sangre, ¿sí? Del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho, ¿sí? De manera constante, ¿sí? Ahí están siempre, siempre, siempre. No estoy regresando porque hay gente que está llegando. Las tres formas del parentesco por consanguinidad, por afinidad o por adopción, vamos a definirlas cada una. Parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden las unas de las otras o que reconocen un anteceder común. O sea que todos venimos, perdonando un poquito de malo de la garganta. Un anteceder común es los abuelos, ¿sí? Los abuelos y de ahí toda la familia que viene. Me acuerdo que eh, eh, mi abuela, que en paz descanse, hacíamos, eh, mis papás tenían un rancho, ¿no? Un rancho allá en el Álamo, por ahí, y cumpleaños de mi abuela, y bueno, hacían un fiestón, ¿no? Ahí en el rancho, iba toda la familia. Y me acuerdo, mi papá le decía, mire, mire suegra, le decía, toda esa familia, toda esa gente que está ahí, es por usted. Y sí, es cierto, por ella y por mi abuelo. Mi abuelo ya no vivía en ese tiempo. Pero es cierto, de ahí viene todo ese parentesco, toda esa regulación, todos esos derechos, todas esas obligaciones, todos esos vínculos, pues vienen de un abuelo y una abuela, ¿no? Si nos queremos ir hasta ese nivel, ¿sí? De dónde nace, de ese núcleo, ¿sí? Esos son los abuelos maternos, faltan los paternos, y ahí se deslinda un chorro también de vínculos entre la familia, ¿sí? Muy bien, bueno, aquí quiero definir el parentesco por consanguinidad, aquí lo vimos, y por afinidad, el parentesco por afinidad es el que se crea, ¿sí? Cuando mi hermana se casa, por ejemplo. Entonces, la familia de mi hermana, perdón, la familia de mi cuñado y mi cuñado, pues son mis parientes por afinidad, ¿sí? Hasta mi cuñado propiamente, ¿sí? Son parientes por afinidad, así se les dice. O por adopción, que ya sabemos qué significa eso. Bueno, ya vemos parentesco consanguíneo. Dice Código Civil del Estado de Nuevo León, línea recta. La línea recta, el parentesco en línea recta o transversal, la recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden las unas de las otras y la transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de las otras proceden de un progenitor o tronco común, ¿sí? O sea, las líneas transversales vendrán siendo, por ejemplo, mis primos, que también vienen de mis mismos abuelos, ¿sí? Y la línea recta, abuelos. Eh, definimos en una sola familia, mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos, mis padres, yo, ¿sí? Mis hijos y si los hubieran, mis nietos, ¿sí? Esa es la línea y se determinan en los grados. Primer grado, abuelo, segundo grado, mis padres, tercer grado, yo, y así nos vamos. La línea recta puede ser ascendente o descendente. Ascendente es la liga,
consanguíneamente con su, perdón, me estoy desconcentrando, la línea ascendente hacia arriba, ¿sí? Es la que liga consanguíneamente con su progenitor o tronco de que procede, ¿sí? Y la descendente, obviamente hacia abajo, es la que liga al progenitor con los que de él procede, ¿sí? La transversal puede ser igual o desigual según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado. Los primos hermanos, asimismo, se encuentran colocados en un parentesco transversal igual de cuarto grado. En cambio, los tíos, en relación con los sobrinos, se encuentran en un parentesco colateral desigual del tercer grado. Y así es como vamos desmenuzando cómo está conformado el gradaje, ¿sí? Los niveles de parentesco que hay. ¿Sí? Hay los parentescos más cercanos y luego se va degradando al segundo grado, al tercer grado. Y para una herencia, por ejemplo, ya lo hemos platicado aquí, los primeros en derecho en heredar, pues son los parientes más cercanos. Los más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Sí? Por eso está conformado eso, así de esa forma. Se considera que los más cercanos tienen mayor derecho que los más lejanos. Y aquí una tablita que no hice yo, creo que está en el libro, este, por el Código Civil del Estado de Nuevo León. Y aquí vienen los parentescos. Línea recta, como les dije, línea ascendiente, perdón, descendiente y línea ascendiente en primer, en segundo, en tercer grado por consanguinidad, o sea, de sangre. ¿Sí? Y lo siguen siendo de sangre los tíos abuelos en cuarto grado, tíos, tercer grado, primos, cuarto grado, hermanos, segundo grado, y así sucesivamente. La línea colateral del parentesco consanguíneo, ¿sí? Y esa es la línea recta del parentesco por afinidad, ¿sí? O sea, los parientes de mi cónyuge, ¿sí? Sus padres, los parientes de mi cónyuge, sus abuelos, sus bisabuelos, tíos abuelos, etcétera. Esos son mis parientes por afinidad, ¿sí? Y en la línea colateral del cónyuge, pues vendrán siendo sus tíos abuelos, los tíos, primos, hermanos. Y así como dice en esta tablita. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Vamos maestro. bien? No, maestro. Ninguna. Muy bien. Bueno, permítame tantito porque voy por un vaso con agua. Estoy aquí batallando. Permítame tantito. ¿Cómo te fue? Todo el día. Salgo a las 6. Me doy un vaso de sed. Muy bien. Ya estamos aquí de nuevo. ¿Dónde nos quedamos? En el Código Civil del Estado de Nuevo León, bueno, pues todo lo que estamos hablando de manera muy ordenada, pues está en el Código Civil del Estado de Nuevo León, en el Código Civil Federal, ¿sí? Está en todos los códigos civiles del Distrito Federal.
Varía un poquito el tema de los artículos, de la ubicación de los artículos, pero todo está ahí. Dice, las formas de computar el parentesco en línea recta consiste en contar el número de generaciones o bien el número de personas. Ay, perdón, sigue llegando gente. En el Código Civil del Estado de Nuevo León, el artículo 299 dice, en la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. En la línea transversal, el cómputo es menos sencillo, por cuanto que existen en realidad dos líneas, de acuerdo al artículo 300 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Dice, en la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la progenitor o tronco común. Perdón. Ahorita vamos a ver un video que nos explica más a detalle este tema. Yo creo que hay gente queriendo entrar. Dice parentesco por afinidad, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, se define como el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. El parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, ¿sí? Así como en los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o nulidad. Hay un principio tradicional que dice, muerta mi hija, muerto mi yerno. ¿Sí? O sea, muerta mi hija, ya no tengo yo relación con la familia de mi yerno, ¿sí? O al revés. ¿Sí? O divorciados, ya no hay relación. Ahí el parentesco de afinidad se extingue. ¿Sí? Queda el que lo conoces y el cariño, si lo hubo, etcétera, etcétera, pero ya no hay ninguna obligación de ningún tipo. El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. O sea, hay algunos autores que el tema de la adopción constituye precisamente un contrato porque es un contrato, acuérdense, para que sea válido, lo vimos, tiene que estar manifestada la voluntad, que el objeto sea lícito y que tenga por ejemplo, un tiempo determinado. Entonces, por eso constituyen a la adopción como un contrato. Y hay gente pues, que no está de acuerdo, como que el tema de acuerdos, por decirlo así, entre seres humanos, no lo quieren ver como contrato. El matrimonio, hay juristas que lo ven como un contrato y hay gente pues, que no, ¿verdad? Por ejemplo, los moralistas no lo ven como un contrato. El tema de cuando, en algún momento, y lo vamos a ver más adelante, cuando dicen que el matrimonio es un contrato o la adopción es un contrato, en todos los contratos hay cláusulas restrictivas en las cuales se estipula como una penalidad, un castigo o una advertencia si no se cumple con una de las cláusulas. ¿Sí? Entonces, en el matrimonio, pues no hay eso, no está escrito eso, en el contrato digo, en una adopción, pues tampoco está escrito eso, por eso no hay juristas que no están de acuerdo con el hecho de que gente que diga que es un contrato. Un pequeño paréntesis porque les va a tocar en algún momento. Por virtud del mismo se crean entre el adoptante y el adoptado los mismos derechos y obligaciones que origina la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León. Dice, el que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú adoptas un menor, pues ese menor tiene los mismos derechos y obligaciones que, que sus medios hermanos, por decirlo así,
Y tú como padre, como adoptante, tienes los mismos derechos y obligaciones sobre el adoptado, los mismitos que tus hijos. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo. Crea el derecho y obligación de los alimentos. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo, o sea, del parentesco de sangre. Lo que les decía hace un momento, que está como en automático, ¿sí? Tan solo por ser familia. Crea el derecho y obligación de los alimentos. Ya vimos la definición de alimentos. Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos. Ya desde que eres ya familia, desde que está determinado tu parentesco con tu papá, con tus hermanos, con tus abuelos, ya tienes derecho a heredar. El derecho subjetivo de heredar, todavía, ¿qué significa subjetivo? Que ahí está listo en una cajita, ese derecho subjetivo de heredar, para cuando suceda, nomás la abres y dices, yo soy hijo, o soy sobrino, o soy amigo, etcétera. ¿Sí? Un amigo no, hijo, sobrino, lo que sea, dependiendo, tengo quiero hacer valer mi derecho de heredar. ¿Sí? Crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en la relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen solo entre padres e hijos, abuelos y nietos en su caso. Vamos a ver este video. Vamos a ver si lo puedo abrir desde aquí. Te esperamos en Avanti el fin de semana para aprovechar antes que nadie los precios del Buen Fin en la variedad más. Perdón, pero es que siempre hay un buen de anuncios. Aquí hago unos movimientos. Dejo de presentar. Abro otra página. Aprende Platzi todo sobre código, inglés, data. Muy bien. Les voy a compartir la pestaña donde está el video. Es del parentesco y los alimentos. Science, marketing y más de 20 áreas en digital al mejor. Bienvenidos a Lo que buscas. En el presente video hablaremos sobre el tema de Perdón, para no interrumpir, me quito yo aquí de la... parentesco y alimentos. Esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentescos: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico, la palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar,
sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en Qué casos de malo fue. enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación No fue, primaria mire, creo que y son. para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí, los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años o de incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y puede ser exigido por el interesado mismo, por sus parientes más próximos o, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos. Es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas. Es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caigan los vicios solamente por comodidad. Muy bien. ¿Sí lo vieron bien? ¿Se escuchaba bien todo? Sí, Sí, maestro. maestro. Qué bueno. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a continuar. A ver. Gabriela Valadez levantó la mano. Adelante, Gabriela. Maestro, y cuando, por ejemplo, se cumple uno de los requisitos que mencionó ahí el video, por ejemplo, el joven cumple 18 años o niña cumple ya el joven la mayoría de edad, ¿cómo se restringe este beneficio? O sea, ¿tendría que hacerse un juicio o por automático se corta o cómo es eso? Si el que ya es recién mayor de edad y no está estudiando, ¿sí? Ya no está estudiando, está trabajando, ya puede simplemente dejar de dar los alimentos, simplemente dejar de darlos y ya por esa mayoría de edad, y si esos recién mayores de edad, esos mismos de los que estamos hablando, siguen viviendo en la casa, etcétera, pues tendrá que seguir dando los alimentos.
Ok, pero por decir, cuando hay una separación, o sea, un divorcio y se tiene esta obligación y todo es mediante un descuento vía nómina y todo eso, Ujú, ahí ujú. cómo se corta ese beneficio o esa obligación. Bueno, pues como vamos a decir, el afectado, por decir así, que es el que está dando, es el alimentista, es el que trae la obligación, pues él va a informar a la empresa y al juzgado que le está exigiendo eso a través de unas cartas, con copias de las actas de nacimiento, diciendo que los menores ya no son menores, que ya son mayores de edad, que están trabajando y que ya le suspendan esa obligación o que le cancelen esa suspensión de seguir dando alimentos. Es un Ah, ok. procedimiento sencillo, relativamente sencillo, en el cual como le digo, se le avisa al juez. En teoría se le avisa al juez, el juez le avisa a la empresa y ya se cancela esa retención que le hace. ¿Sí? Ok, maestro, gracias. Sí. La empresa actúa por directriz del juez. Entonces, el camino es primero el juez y luego a la empresa. Bueno, continuamos. Dice, los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco y abarcan, de acuerdo con el artículo 308, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte o profesión. ¿Sí? Los alimentos también se presentan como una consecuencia del matrimonio, estatuyendo al efecto del artículo 302 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Dice, los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. ¿Sí? Entonces, aquí en esta primera parte, hasta el punto de aparte, dice los cónyuges deben de darse alimentos. Es lo que hacemos, ¿sí? Todos los matrimonios y lo hacemos de manera automática, ¿sí? Y ya es la dinámica que trae el matrimonio de estar al pendiente de los hijos, de la esposa, de que no falte nada, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo dice, la ley determinará cuándo queda subsistente, o sea, cuándo persiste esta obligación. O sea, aquí era en automático, ¿sí? Y ahora es una obligación. Entonces, el juez determinará si subsiste esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señala. ¿Sí? Los concubinos, los que viven en unión libre y que han comprobado que viven en concubinato, también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Alimentos. Las características de la obligación alimentaria es una obligación recíproca, ¿sí? Recíproca que es de ambas partes, uno de recibirlos y otro de darlos. Es personalísima, ¿sí? Hay, ¿cómo te diré? Solamente yo lo puedo hacer, no puedo decirle a alguien más que lo haga por mí. Es intransferible, ¿sí? ¿Sabes qué, hermanito? Ya no puedo yo, hazlo tú. En la práctica se da, ¿sí? En la práctica se da, pero el obligado es el que está en el papel, el que está escrito, el que está firmando porque está dando los alimentos, el que se está tomando en cuenta, pues es el divorciado, por ejemplo, ¿sí? O la divorciada. Es inembargable el derecho correlativo. Es inembargable porque es un derecho adquirido entre dos personas, una obligación y un derecho adquirido. Entonces, ese derecho no puede ser embargable, ¿sí? No pueden decir a alguien, oye, el banco, ¿sabes qué? Ese derecho de alimentos te lo embargo, por tanto, etcétera. Eso es imposible, no se puede hacer. Es imprescriptible, o sea, no se acaba,
no prescribe, no hay un momento específico en el que prescribe, sino que cuando se cumple la mayoría de edad, punto, y salvo las, eh, no las opciones, la excepción a la regla, que es lo que vimos ahorita en el video, ¿sí? Si el que recibe el alimento trata mal al que le está otorgando el alimento, ¿sí? Trata mal, es desagradecido, inclusive si hay injurias en contra de esta persona, es una causal para suspender el dar alimentos. O esos alimentos son mal utilizados para utilizar drogas, alcohol, etcétera, este, es causal para cancelar esa obligación. Es proporcional, es de acuerdo, es una combinación entre lo que estás acostumbrado a vivir y lo que la persona que va a dar alimentos, o sea, el deudor alimentario, es lo que gana, si lo que percibe en su trabajo, se determina un porcentaje y eso es lo que se va a proporcionar. No lo puedes dejar, porque se ha visto mucho, quiero que me dé más, quiero que me dé más, a veces las esposas, porque es lo general, aunque hay unos esposos también que reciben alimentos de la ex esposa, siempre es la cosa, quiero que me dé más, quiero que me dé más, quiero que me dé más. La ley también protege, ¿sí? Al que está dando los alimentos, porque no lo puedes dejar sin dinero, ¿sí? Hablando, coloquialmente, no lo puedes dejar sin dinero porque esa persona también tiene que vivir, ¿sí? Entonces, se estaría yendo en contra del principio de la equidad, la justicia de las personas. Entonces, y aparte, pues a ti, si estás recibiendo alimentos, pues lo que te conviene es que siga trabajando, ¿no? Que siga trabajando y que siga pudiendo este, cumplir con esa obligación, ¿sí? Crea un derecho preferente, no es compensable ni renunciable, no se extingue por el hecho de la prestación sea satisfecha, ¿sí? Reciprocidad de la obligación alimentaria, artículo 301 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Dice, la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, ¿sí? Carácter de personalísimo de los alimentos. La obligación alimentaria es personalísima por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren solo a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada, tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. De naturaleza intransferible. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. Inembargabilidad de los alimentos. Tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los alimentos necesarios para subsistir, la ley ha considerado que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto al derecho mismo, para exigir alimentos en el futuro se considera por la ley como imprescriptible. O sea, hay este tema en particular de imprescriptibilidad se refiere básicamente, digo, por ponerlo como en un ejemplo, este, por ejemplo, en materia de Hacienda, si tú traes problemas en Hacienda por pagos de impuestos, si en 5 años Hacienda no te dio alimentos, no te cobró, prescribe la acción, ya no te puede cobrar sobre esos 5 años, ¿sí? Aquí no, por eso dice que es imprescriptibilidad. Si 2 o 3 meses no diste alimentos, o 4 meses o 5 meses, no significa que ya prescribe la obligación por no haberlo dado por algunos meses, ¿sí? Nunca prescribe.
¿sí? Salvo que los hijos ya sean mayores de edad. Naturaleza intransigible de los alimentos. De acuerdo al artículo 321 del Código Civil del Estado de Nuevo León, dice: el derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. Carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley, de acuerdo con el principio reconocido en el artículo 311. ¿Qué dice el artículo 311? Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible. En principio, las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. Si fueran varios los que deben de dar alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción de sus saberes. Si solo algunos tuvieran posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. Aquí es un tema de obligación intrínseca del ser humano de dar alimentos. Obligación, pero depende de que puedas darlos, ¿sí? ¿Y qué significa depende de que puedas darlos? Pues de que tengas trabajo, de que tengas chamba. Hay gente que no tiene chamba. Y hay mucho gente también que dejan de trabajar con tal de no dar esos alimentos. Y hay muchos. Este, ¿cómo se da cuenta la autoridad que tú puedes dar alimentos? Porque trabajas. ¿Y cómo se da cuenta la autoridad que trabajas? Pues por el IMSS, si tienes un trabajo formal, es muy fácil determinar que trabajas y hasta inclusive cuánto ganas, ¿sí? Y de ahí se determina el porcentaje, ¿sí? Y por instrucción, por un exhorto que hace la autoridad a la empresa tiene la obligación de, de retenerte ese porcentaje que se determinó en el juicio, para ese porcentaje dárselo directamente a tu ex esposa, por ejemplo, o ex esposo en su caso, ¿sí? Pero hay gente, ¿qué pasa con la gente que sí trabaja, pero que tiene un trabajo informal, que trabaja por su cuenta, que no paga impuestos, que no está en ninguna nómina, que no hace declaraciones anuales? ¿Qué pasa con ellos? No hay manera de obligarlos. Entonces, pues se hace un problema, ¿sí? Carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho de los alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo de los términos del artículo 166 cuando carezca de bienes y esté incapacitado para trabajar. Dice: la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que éste tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar. ¿Qué significan estos dos artículos? Artículo 165 y artículo 166. El artículo 165, lo más importante a destacar aquí es que si no tiene efectivo el marido que tiene que dar alimentos, el ex marido que tiene que dar alimentos, o no, o se presume que pudiera huir, vamos a decirlo así, de la obligación de dar alimentos, pero el marido o el ex marido tiene bienes, ¿sí? La mujer puede pedir garantizar a través
de asegurar alguno o todos sus bienes, este, con la finalidad de que el exmarido esté dando alimentos, ¿sí? Vamos a decir como, vamos a decir como señalar bienes para embargo con la finalidad de asegurar la obligación que tiene el dueño de esos bienes de dar alimentos a la ex esposa y a los hijos, ¿sí? Ahora, otra cosa, el marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que ésta tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar. Si se comprueba, ¿sí? Que la mujer también trabaja, hablo de hombre y mujer porque es lo más común, si se comprueba que la mujer también trabaja y que tiene buenos ingresos y el marido también trabaja, el marido también puede levantar la mano y decir, oye, ella también trabaja, ¿sí? Estamos separados, estamos divorciados por problemas de dos, ¿sí? Los dos tenemos la culpa de que estemos separados, ¿sí? Por una u otra cosa. Tal vez unos tengan la mayor culpa y otros menos, ¿sí? Pero ella también trabaja y tiene buenos ingresos, yo también, entonces que ella también me ayude a otorgar alimentos a los hijos, ¿eh? Eso se puede también. Hay un último video aquí, déjenme ver si lo podemos ver. ¿Sí tienen ganas de ver video o no? En L'Oréal Group, Sí, más de también maestra. 700.000 mujeres Sí, maestra. fueron empoderadas en 2021. Así creamos la belleza que mueve al mundo. L'Oréal Group. Ay, perdón, es que hay anuncios y anuncios. Copiar. Voy a dejar de presentar. En L'Oréal Group, más de 700.000 mujeres fueron empoderadas en 2021. Así creamos la belleza que mueve al mundo. L'Oréal Group. El partido está por comenzar. ¿Y tú tienes todo lo que necesitas para creer? Nos toca analizar ahora a los alimentos, hacer un estudio de los... A ver, el video es también sobre alimentos, ¿sí? Un poquito más enfocado al tema de alimentos. Pero bueno, ahorita lo vemos si quieren. Nomás tengo aquí gente que quiere preguntar algo. Elisa Zaragoza quiere decir algo. Sí, maestro, hace ratito que habló usted acerca de las personas, bueno, de como, a ver, así lo entendí yo, que los papás tienen la obligación, obviamente, de darle los alimentos a los hijos, pero que llegaba un momento en que si el que recibía los alimentos no se portaba bien o cosas por el estilo o hacía injurias hacia los que le estaban dando los alimentos, se podía dejar de dar alimentos. ¿Eso existe o cómo es? ¿O se hace una demanda? ¿O cómo es Sí, que procede eso? cuando está dando alimentos, eso es derivado de un juicio, ¿sí? De un juicio de divorcio, ¿sí? El juicio de divorcio deriva esa obligación en caso de que haya menores. Entonces, y ese juicio tuvo que haber tenido conocimiento un juez, ¿sí? Un juez de lo familiar. A ese juez de lo familiar se puede avisarle, exhortarlo, preguntándole, diciendo, ¿sabes qué? Este hijo mío está a punto de cumplir la mayoría de edad, los alimentos que yo les doy, siempre se los doy, pero es un niño problema, está mal portado, tal vez usa drogas, no sé, no va a la escuela, yo pago la escuela y no va, tenemos un problema muy grave ahí, etcétera, y el dinero no se está aprovechando, ¿no? Entonces, el juez podrá determinar si reduce, modifica o redirecciona esa obligación de alimentos o de cancelarla,
de, de- de tajo, ¿no? Pero es un tema que el juez tiene que determinar. Ok, pero entonces sería nada más en un juicio cuando hubo un divorcio, o sea, no es como una familia normal que de repente tenga No, un hijo problema o algo por el estilo, solamente no, en un no, no. divorcio. Ah, ok. En un divorcio, una situación en la que la autoridad tiene conocimiento. Ah, ok, sí, ya quedó ¿Sí? claro. Gracias, Ok, maestro. de nada. Perdón, Gabriela Valadez. Sí, maestro, mencionó ahorita también usted acerca de que también puede el padre que tiene la obligación de dar alimentos, estipular o decir, ¿sabes qué? Quiero apoyo, mi ex esposa también trabaja, quiero compartir esta obligación, pero no sé, digo, tengo entendido, no sé si estoy bien, creo que el porcentaje que se le pide por alimentos por hijo es el 30%. Ujú. Y si es así, comparten obligación, ¿cómo sería? ¿Mediante se dividen el porcentaje o cómo es el apoyo que en un momento dado la madre daría para esta obligación? El porcentaje pues, será el mismo, ¿sí? Pero de una cantidad mayor, ¿sí? El porcentaje será el mismo de una cantidad mayor porque entonces la esposa entra en el cuadro de aportar, ¿sí? De ingresos. Si no va a estar contemplado el esposo que tenía ingresos de 20,000 pesos, pero ahora la esposa entra con otros 15 o 20,000 o 25 o más, bueno, pues entonces el porcentaje, o sea, lo que he visto, yo no veo ese tipo de cosas, pero lo que he visto es que el porcentaje queda igual, pero sobre una cantidad mayor. Entonces, se aporta un poco más de dinero. Ok, es decir, la madre tiene los hijos y está separado, divorciado, y pues entonces el papá le da la manutención a la madre de Ujú. familia. Ahí es como lo que me enredo, lo que no entiendo es cómo entraría la aportación de la madre si ella es lo que lo tiene, cómo se checaría esto. Bueno, de la misma manera que el padre, si la mamá está trabajando, ese también, porque se hace por ley, le quitarían a la madre, a través de su empresa, un porcentaje, ¿no? Ok, y por decir si es tipo el apoyo en cheque o que sí, lo recibiría ella misma, por así decirlo. Sí, Ahí es sí, donde me sí, enredo. sí, o sea, ella, tiene que comprobar que está utilizando ese porcentaje de dinero o de atención o de lo que se haya determinado dentro de la obligación alimentaria de ambos. ¿Sí? Habrá una manera, el juez determina cómo comprobar que lo está utilizando. Ok, y entonces la aportación que daría él disminuye, vaya, se haría menos. Pues O, sí, ok, pues sí, porque vamos a decir que es el 30%, se determina el 30% y a lo mejor la división va a ser 15 y 15 o 10 y 10, 20 y 10. Es un tema que el juez hace viendo y buscando un balance de los ingresos de cada uno. ok, maestro, gracias. De la... Karina Galván, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Este, por ejemplo, tengo entendido o entendí que mediante la empresa tiene que retenerle Ujú, parte de su sueldo para la manutención. ujú. ¿Qué pasa si el padre de familia obtiene un préstamo? Esa cantidad le reduce al beneficiario o se queda fija. Si el padre obtiene un préstamo de la empresa, ¿sí? Vamos a suponer que el padre pide un préstamo a la empresa, ¿sí? La empresa le va, perdón, la empresa le va a prestar en base a lo que le queda después de retenerle su obligación alimenticia. Ok, Si es sujeto a crédito todavía o que le puedan prestar, bueno, si él pensaba que le prestaban 100,000 pesos, por ejemplo, pues sabes qué, compadre, no te puedo prestar 100,000 pesos porque pues, no me lo vas a poder pagar, porque tú ganas 20,000 menos 5 que te quito, tú ganas 15. ¿Sí me explico? O sea, sí.
Y Sin por embargo, profe, yo sé por una experiencia de un compañero de trabajo, todo lo que le dan en su pago vía nómina, ya sea bonos, ya sea aguinaldo y todo A ver, eso. permítame tantito, Olga, es que está hablando todavía Karina, perdón. Ah, sí, Vamos no, yo pues estaba a complementando aterrizar. el comentario de la compañera, profe, por Sí, eso interrumpí. sí. A ver, Disculpe. dígame, Karina. también en base a que por ley al padre de familia le corresponde dar gastos médicos, alimentos, ropa. Ujú, ujú. ¿Qué se puede hacer si el padre no lo otorga, o sea, no se lleva a cabo lo estipulado, vaya? Hay que avisarle al juez, hay que avisarle al juez. Creo que ahorita ya hay cárcel, ¿sí? Para las personas que no han cumplido y les cobran hasta intereses y cosas de esas, este, que después se genera otro problema, ¿sí? Ok. ¿De qué te sirve a ti que esté en la cárcel? Que no va Sí, a poder trabajar. ajá, ¿Se me explicó? sí. Entonces genera un problema ahí. Hay mucho de eso, ¿eh? Eso que ustedes están diciendo. Hay muchísimos problemas de ese tipo. Bueno, pero esto se lleva mediante un juicio, creo. Así es, así es, así es. Ok, El mismo juez que conoció del asunto del divorcio, pensando que hay un divorcio de por medio, sí, a él se le tiene que avisar, ok. ¿sí? Gracias, profe. De nada. Ahora sí, Gabriela, me decía. Sí, maestro, hablaba de lo mismo de la compañera Karina, de que ella mencionaba sobre el préstamo y todo eso. Yo lo que les comentaba era que yo vi por medio de mi compañero de ahí de trabajo que él le dan bonos, le dan aguinaldo, le dan cualquier cosa extra que entre a su nómina, ahí Ujú. sí entra ese descuento por pensión. Sí, así es, así es. Es que haz de cuenta que lo que dicen es, haz de cuenta, es el 30% mensual de tus ingresos mensuales, ¿sí? Y si en un mes recibiste 20,000 pesos, pero en el mes de diciembre recibiste el aguinaldo y recibiste tu nómina y recibiste el fondo de ahorro y recibiste tu prima vacacional, pues es el 30% de ese ingreso de ese mes, ¿no? Y horas extras, etcétera. A ver, Hugo Martínez, ¿quiere decir algo? Hugo Martínez, ¿quiere decir algo? ¿No? Bueno, este, sé que hay muchos temas, podemos quedarnos platicando aquí un buen rato. Ya concluimos la sesión. A ver, Adriana Riojas, adelante. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Perdón, no pude activar la cámara, permítame, porque me da pena que no No se quiera sé, activar. Bueno, no supe sí, que le moví. sí, Discúlpeme, no creo. ¿sí hay algún organismo que se encargue de conciliación, como conciliación y arbitraje, en el cuestiones de trabajo y de previsión social? ¿Habrá algo así para estos casos? O que haya Sí, jueces y abogados dedicados a esta parte, porque sí es el aumento muy grande, ¿verdad? Los sí. casos y Hay, hay, no se di- hay difer- resuelve satisfactoriamente para todos en conflicto, ¿verdad? hay una etapa en la que se llama mediación, en la que antes de llegar al juicio, se trata de acordar y de resolver el problema o el desacuerdo que existe que está impidiendo pues que esto camine, ¿no? Lo que cambió ahorita es, ya deben de saber ustedes, que eso no impide que se divorcie, ¿sí? Ahorita cualquier persona casada puede ir unilateralmente al- con el juez civil a manifestar que quiere divorciarse y la pareja no se da cuenta, ¿sí? Entonces, digo, se da cuenta porque le notifican, a lo que me refiero es que no le preguntan, ¿sí? Entonces, esa parte de mediar, pues se hace, pero ya no impide que te divorcies. Se trata de mediar
Perdón, es que, ¿sabe? Yo me estoy confundiendo porque antes de que estuviera esta ley que les digo del divorcio express o el divorcio incausado, Sí, maestro. había un proceso de mediación Ya. para no llegar al divorcio. No sé si alguien lo pasó, pero había un proceso de mediación para no llegar al divorcio y no llegar a esas instancias, porque el divorcio era muy complejo, ¿no? Porque si no se ponían de acuerdo ahorita que están mediando antes del divorcio, pues nunca iban a poder llegar a divorciarse porque antes, primero había que estar de acuerdo en lo que iba a suceder para poderte divorciar. Mm. O iniciaba el proceso de divorcio y al no ponerse de acuerdo, o al haber cambios en las etapas procesales, pues se quedaban intrincados y no seguía el procedimiento para el divorcio y no se concluía, entonces quedaba entrampado. ¿Sí? Ahora lo que pasa es que yo puedo ir al tribunal y yo me quiero divorciar y mi esposa ni se entera hasta que le llega una carta diciéndole que, pues, que ya está divorciada. ¿No? Espérame, pues es que yo no firmé nada, me decía una señora, es que yo no firmé nada, es que no tienes que firmar nada, te están avisando solamente. Oye, por el tema de alimentos y todo, bueno, pues ese sí es un tema que tiene que acordar. ¿No? Gracias, maestro. Entonces, de nada, entonces aparte como que cambió, ¿no? Le dan celeridad a una cosa, pero pues, bueno, siempre se queda algo ahí pendiente. Bueno, con esto concluimos esta sesión. Yo me quedo pendiente para cualquier cosa, como siempre, a través de la plataforma. Si a alguien le falta algo, una tarea muy atrasada, pues avísenme. Tengo gente identificada que me ha pedido ahí el apoyo por temas muy, muy particulares. Lo que sí es que les quiero decir, ha habido mucha gente que me dice, maestro, no pude subir la tarea, porque cuando la terminé la iba a subir y ya se había cerrado, ¿sí? La plataforma. Entonces, anticípense porque hagan como el carro con gasolina, no se esperen a la reserva porque a lo mejor no terminamos y ya no hay chance de subirla. Entonces, a mí me están vigilando, a mí me están viendo si yo estoy dando chance para que la suba la tarea. Y la verdad es que yo no alcancé, es que no alcancé, es que no alcancé. Hay que anticiparse, ¿sí? Por favor. Les pido mucho eso. No se esperen hasta el último minuto, que sean el filo de la navaja, como decimos. Y luego no alcanza, ¿sí? Entonces, por mi parte es todo. Si hay queda algún pendiente, con mucho gusto me mandan un mensajito en la plataforma y vamos viendo. Sí, así es. Tengo todavía tareas pendientes de revisar de la semana pasada. En eso estoy. Esta misma semana deben de quedar todas revisadas. Denme chances que de repente se carga la chamba por otro lado y me atraso un poquito, pero ahí estoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestro. Gracias, Buenas maestro. noches, Muchas gracias. gracias, maestro. Gracias a ustedes. Qué bueno que les gusta la clase. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Que la pasen bien. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches.